yo soy Laura y les doy la bienvenida a este rincón literario. Hoy voy a hacer un viaje dentro de un análisis acerca de una obra que me encanta y a través de ese análisis voy a explorar un tema súper importante y fascinante para comprender la psique humana, que es la locura. Entonces la obra de la que voy a hablar hoy es El tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Este cuento se volvió mi favorito esta segunda vez que lo leí. Y bueno, la historia a grandes rasgos trata sobre una mujer que empieza a desarrollar una obsesión cada vez más y más profunda y se empieza a sumergir dentro de su propia mente relacionada con algo que hay en la nueva casa en la que está viviendo. La casa no es nueva, pero pues ella está viviendo ahí por una circunstancia específica y empieza a desarrollar una obsesión frente a un elemento en esa casa. Pero resulta que todo ese trasfondo va mucho más allá de la casa, de ese elemento, y realmente estamos explorando la vida de esta mujer, de esta protagonista, y su psicología, y también la relación que ella tiene con su esposo, con las personas a su alrededor, y la reacción de su esposo frente a las emociones de esta mujer y todo lo que sucede dentro del cuento. En ese tapiz de papel pintado hay cosas que solo sé yo, cosas que no sabrá nadie más. Cada día se destacan más las formas que hay imprecisas detrás del dibujo principal. Siempre es la misma forma, solo que repetida, y es como una mujer agachada arrastrándose detrás del dibujo. No me gusta nada. Me pregunto si empiezo a pensar, ojalá John me sacara de aquí. Entonces, antes de empezar dando mi opinión sobre el cuento, explicando a fondo y analizando, quiero primero mencionar un poco sobre quién fue la mujer que lo escribió y el contexto histórico en el que surgió la obra para darle un poco más de profundidad al análisis. En el año 1860, en Connecticut, nació Charlotte Perkins Gilman. Esta mujer tuvo una infancia algo complicada con el abandono de su padre y fue novelista, también fue socióloga y feminista. Bueno, El tapiz amarillo ella lo escribió en 1890 y lo publicó en 1892, fue la primera vez que se publicó. Resulta que unos años antes de esta publicación, ella estuvo casada y tuvo una hija y sufrió una depresión postparto y no era algo que se reconociera que existiera dentro de la época. Y eventualmente ella decidió separarse de su esposo porque consideró que era mejor para su salud mental. Se considera que esas experiencias que vivió, que acabo de describir, fueron la principal inspiración del cuento, que por cierto se menciona que tiene tintes autobiográficos. Antes de sumergirme en las páginas del tapiz amarillo, voy a mencionar un poco el panorama artístico del año 1892 en el que publicó su obra. Bueno, este año, como una curiosidad, es el año en el que nació Tolkien, también fue el año en el que se publicó Las aventuras de Sherlock Holmes, y también fue el año en el que murió Walt Whitman. Era un año en pleno colonialismo y plena segunda revolución industrial en el que, digamos, todo era pacífico, entre comillas. No hubo un conflicto así específico y explosivo, pero digamos el sistema estaba consolidado y Estados Unidos, que fue el país de donde viene esta autora, se estaba consolidando como una potencia económica. Bueno, ahora hablando de la obra en sí, me encanta profundamente la manera en la que está narrada y la forma en la que uno se puede sumergir en la mente del personaje a partir de ella, como va narrando lo que está viviendo, y también este juego simbólico, digamos, en el que se pueden encontrar dobles sentidos o elementos así dentro de la historia, la parte metafórica que contiene. El cuento empieza con una frase que la segunda vez que lo leí me dejó muy pensativa, que es: no es frecuente que personas normales como John y yo alquilen una casa para el verano. Entonces apenas lo leí, mi psicóloga interior no pudo dejar de preguntarse ¿qué quiere decir ella cuando dice personas normales? O sea, ¿qué significa para esta protagonista ser alguien normal? O pues esa categoría
qué significado tiene dentro de su vida. Entonces, en un principio, dentro de la historia, uno podría decir que el ser normal es algo que la protagonista percibe como el hacer lo que es esperado por la sociedad, lo que se espera, lo que la sociedad te dice que debería ser el orden de vida, lo que deberías hacer, lo que probablemente toda la vida le han dicho, incluso ella misma se dice que es lo correcto, y no solo lo correcto, sino, más importante aún, lo sano. De modo que ella, al principio de la historia y probablemente a lo largo de toda su vida, ha pensado que lo sano signifique hacer lo que la sociedad te pide que seas y estés conforme con ello. Entonces aquí ya nos plantean una situación de, bueno, una carga psicológica bastante fuerte, porque obviamente no siempre vamos a poder estar siendo lo que se espera de nosotros, y pues eso puede generar ciertas frustraciones, o incluso podríamos no disfrutar ser lo que se espere. Aún así, en un principio, ella narra: es médico y es posible, no se lo diría a nadie, esto lo escribo solo para mí, que ese sea el motivo por el que no me cure más deprisa, no me cree enferma. Y ante esta revelación me parece que ella ya está de alguna manera revelando que ya no se siente conforme con su vida, porque ella dice de alguna forma que se siente enferma. Eso significa que no se siente que encaje a un 100% con lo que la sociedad espera que sea, o al menos no se está sintiendo satisfecha o conforme con esos roles o con las cosas. A pesar de que ella vea aparentemente que todo está como debería ser, no se siente feliz o satisfecha con eso, y eso la hace sentirse enferma. Asimismo, podemos ver que paralelamente, mientras eso pasa, el esposo parece no notar esa insatisfacción o ignorar lo que ella manifiesta de su sentir. E incluso también hay una frase que dice: estoy convencida de que para ella estoy enferma porque escribo. Es lo que dice refiriéndose a la hermana de su esposo, que ella describe como la mujer perfecta, pues el ama de casa perfecta. Ahora bien, la palabra locura, si bien no recuerdo que haya hecho aparición en el relato, y si la hizo no tuvo un protagonismo muy fuerte, todo el tiempo que lo estamos leyendo aparece en nuestra mente. De algún modo pensamos en la locura de una forma u otra. Yo creo que todo el mundo que lo ha leído, o al menos a mí me pasó, se ha preguntado en un punto: ella se está volviendo loca. Y pues es porque hay conceptos como, por ejemplo, enfermedad mental o depresión transitoria, todos esos temas, y aparte no solo esas expresiones puntuales, sino también la forma en la que ella va describiendo una sintomatología nos llevan a pensar en enfermedad mental y eventualmente también en locura. Además de que el color amarillo, en su connotación negativa, significa locura o decadencia, y pues este color tiene un papel importantísimo dentro de esta historia. Estos síntomas que ella experimenta son bastante reales, y es interesante cómo a su alrededor parecieran no notarlos o restarle importancia de algún modo u otro, pedirle a ella que se los guarde. O sea, síntomas, por ejemplo, como llorar en exceso, el cansancio, el agotamiento, son ejemplos de síntomas. Yo siempre he considerado que la palabra locura se trata de una especie de atajo para evitar hacerse el esfuerzo de comprender a alguien que desencaja de los roles o de lo esperado, o de un estigma que tenemos de lo que es ser sano o ser normal, o la idea de normalidad que tenemos. Y a pesar de que esta palabra no se utilice tanto en sí en el relato, es increíble la manera en la que te muestra que la reacción de las personas alrededor de ella, la manera en la que agrava los síntomas, lo que le dicen, la forma en la que le hablan, reaccionan ante ella, los consejos que le dan. Es interesante ver la manera en la que agrava su sintomatología, y me parece muy real esa reflexión o ese elemento que se muestra. Todo esto que acabo de mencionar y esta obra no la puedo desligar de un tema importantísimo, fundamental, que es un tema de género. ¿Recuerdan que al principio, cuando yo les estaba describiendo de la autora, les dije que Charlotte era feminista? Bueno, resulta que Charlotte no solamente era consciente de la situación en la que vivían las mujeres, o cómo la presión a veces podía representar tan fuertemente un problema que agravaba la salud mental de las mujeres. Ella no solo era consciente de esto, sino que también lo denunciaba, y este cuento es un ejemplo de ella mostrándole eso a la sociedad.
De hecho, Charlotte muestra cómo una actitud tan androcentrista dentro de la medicina contribuye a empeorar la salud mental de las mujeres. Porque en unos casos, digamos, la mujer era tildada de loca si no le gustaba lo que la sociedad le imponía, o los roles constantes de ama de casa, siendo un complemento de su esposo, básicamente se le tildaba de loca. Pero en caso de que en efecto la mujer presentara un trastorno o, por ejemplo, una depresión posparto, algo bastante común, el tratamiento que se daba por parte de la medicina era algo que terminaba empeorando, debido a que la medicina estaba bajo un enfoque diseñado para el hombre. Charlotte no solo fue consciente de esto, sino que lo denunció. Un ejemplo fue su propia experiencia personal, en la que se le pedía que leyera menos o escribiera menos. Estos son, digamos, tratamientos completamente inútiles que en el caso de ella solo sirvieron para empeorar su condición. Y tiene mucho que ver con lo que sucede en el cuento. Pero John dice que si pienso, olvidaré controlarme como es debido, así que hago esfuerzos por controlarme, al menos en su presencia. Entonces me parece que es importante cuestionarnos a todos los profesionales en la salud hasta qué punto las teorías en las que nos estamos basando son androcentristas o no han hecho suficiente énfasis en la mujer, o han dejado a un lado por completo a la mujer, o se basan en pensamientos obsoletos acerca de género, porque son errores en los que ya no debemos caer e incurriríamos a una discriminación. Y es triste pensar que esto no se trata solo de algo del 1800 ni del siglo pasado, sino que es algo que actualmente sigue pasando, que se sigue discriminando a la mujer en términos médicos. Y bueno, es un tema bastante interesante y grave que hay que mejorar como sociedad. Y antes de terminar, les voy a mencionar otras obras de esta autora que yo estoy súper ansiosa por leer, que son Si yo fuera hombre y otros relatos, Hairland, Mujeres y Economía, un estudio sobre la relación económica entre hombres y mujeres como factor de la evolución social, Man-Made World y Tierra de Ellas. Me imagino que tiene más. Si me recomiendan alguna historia o novela o cuento de ella que ustedes conozcan, lo pueden decir en los comentarios y me encantaría leerlo. Este fue nuestro viaje de hoy. Muchísimas gracias por ver hasta acá el video y les deseo toda la libertad del mundo, mucha felicidad y que las mejores obras caigan en sus manos. ¡Chao!